caso. Por eso estamos en comunicación con Marcos Parga del Centro Cultural El Zócalo, con motivo del homenaje al intendente asesinado Rubén Cartier, homenaje que se realizará este día lunes pasado en la ciudad de La Plata. Marcos, buenos días. Buen día. ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien por ahí? Bien, acá con Elvira preparando la mañana y la información, el análisis de la noticia y por supuesto este espacio que usamos para rescatar eventos de nuestra historia que conforman nuestra identidad. Marcos, el lunes se realizó un homenaje al intendente Rubén Cartier, profesor de historia, colega de acá de Elvira, y asesinado en una situación muy particular. Sí. Bueno, el homenaje fue después de 50 años. La verdad que fue un homenaje realmente justo, necesario, absolutamente merecido y largamente esperado por todas las fuerzas que en aquel momento lucharon contra el golpe de Estado. No obstante eso, hay que aclarar bien que este intendente que tuvo la particularidad de ganar luego de la división, porque en una época en las elecciones se hacían en conjunto La Plata, Berisso, Ensenada, y la dictadura de Lanusse tuvo la torpeza, digamos, o pensó que resolvía bien lo de La Plata separando esas elecciones. Entonces se votó por separado Berisso, Ensenada y La Plata por primera vez, pensando que con esa situación a La Plata la iban a ganar los gorilas o, digamos, otras fuerzas políticas y no el peronismo. Es decir, al dividir la zona y sacándole los obreros industriales de YPF, de astilleros, los frigoríficos, todo lo que era la fuerza principal del peronismo, ¿no? Y bueno, y para sorpresa de todos ellos, Rubén Cartier ganó las elecciones con el 45% de los votos. Pues una gran diferencia. Solo la ciudad de La Plata. Es decir, el peso muy grande que tenía en ese momento la posibilidad de la vuelta de Perón, porque no nos olvidemos que estas elecciones fueron en el momento de Cámpora, no en el momento de Perón, digamos. Creo que fue así. Bueno, pero el problema es que surge de eso. Es un hombre que como profesor de historia que era, parecía que no iba a ser un gran gobierno, pero se apoyó en los centros comunitarios, en los barrios, tuvo una política muy, muy particular hacia allí y desarrolló un gran trabajo. Aparentemente, digamos, uno podría decir, pero entonces a ese hombre, ¿por qué pasó lo que pasó? Digamos, pero entonces justamente ahí viene el punto en que a partir de la muerte de Perón y la asunción de Isabel Martínez de Perón al gobierno, se comienza a producir un hecho que los que posteriormente serían los autores del golpe de Estado del 76 comienzan a crear la situación de ese golpe y comienzan a aparecer allí las fuerzas antigolpistas, comienzan a aparecer las dos trincheras en las cuales la Argentina se iba a dividir, digamos, entre los que pretendíamos que el gobierno de Isabel Perón, un gobierno débil, de burguesía nacional, pero que había tomado grandes medidas, buenas medidas para el pueblo, donde había todo el mundo estaba empleado, había una desocupación mínima, donde no había deuda externa, donde se crearon las condiciones para que los trabajadores trabajaran las horas que correspondía, no trabajaran por
por más cantidad de horas, y bueno, todas esas condiciones que el gobierno peronista, primero con Perón y luego con Isabel Perón, fueron creando. No tenían tiempo los golpistas para esperar tanto tiempo para que las nuevas elecciones, y no tenían garantizado tampoco que las pudieran ganar presentando ningún tipo de partido. Comienza, por lo tanto, la cuenta regresiva de un golpe de Estado que se tornaba inevitable, y también comienza en esa divisoria, digamos, de ideas entre los que defendíamos al gobierno de Isabel Perón contra todo golpe de Estado, venga del lado del imperialismo ruso, venga del lado del imperialismo yanqui o de otros imperialismos, y los que pretendían voltearla antes del tiempo estimado para las nuevas elecciones. Ya digo, por esa situación de que no tenían garantizado poder ganarlas. Desde allí se comienzan a producir lo que se llama la época violenta, pero en realidad estaba perfectamente dirigida contra los antigolpistas. En ese terreno de los antigolpistas es en el que Cartier juega un gran papel, porque él está por la continuidad del gobierno. Y entonces, por eso, al igual que otros patriotas que ya habían definido, pongo nombres porque me parece que son explícitos representantes de esa situación, como Enrique Rusconi, Ana María Cameira, Herminia Ruiz, Carlos Polari, David Lesser, Guillermo Guerini, y todos los que lucharon por la continuidad constitucional del gobierno de Isabel Perón, y que denunciaron el golpe que se venía, que se impulsaba de la mano de yanquis, rusos y otros imperialistas. Ahí Cartier jugó un gran papel, empezó a pelear por eso, y en un viaje fatídico a Buenos Aires lo emboscaron y lo acribillaron. Eso es, digamos, son los hechos, pero evidentemente durante 50 años se trató de ocultar el verdadero motivo por el que mataron a Cartier. Se lo puede hacer aparecer como una cuestión interna del partido, como cuestiones políticas, como se dice, que no explicitan nada, ocultando en realidad esta situación, que es la situación del antigolpismo, ¿no? Claro, no se puede nombrar este hecho sin nombrar que existía en La Plata, en la provincia y en Argentina, una corriente que estaba en contra del golpe de Estado. Claro, exactamente. El marco es ese. Sin decir eso, estás ocultando una parte de la historia. Estás ocultando una parte de la historia, estás creando una falsa historia que luego será la posibilidad de continuar con la falsa realidad, con seguir mostrando cosas que realmente no son como son, sino como esos de la falsa historia quieren que sea, digamos, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta también que en aquel momento la gobernación del momento era la fórmula Videgain-Calabró. Cuando Cámpora va como candidato a presidente, lo lleva a Videgain como vice, por lo cual Videgain renuncia a la gobernación y queda, de hecho, en la continuidad política, Calabró. Y Calabró es un gran golpista que ya venía de la mano de Videla, Viola y ese sector prorruso, digamos, de lo que después fue la dictadura más sangrienta que asoló la Argentina, que dejó la peor historia nuestra desde el punto de vista de las vidas humanas, desde el punto de vista de principalmente la destrucción de una cosa muy importante que habían armado los obreros, que son los cuerpos delegados, las comisiones internas, eso que
que les dolía mucho a las grandes empresas, a los grandes monopolios, porque los obreros se habían organizado, sabían cómo y buscaban mejor camino para sus vidas, ¿no? Ahí nos vamos a detener. Quería poner un poco más de contexto. Hace una semana se realizó el tercer encuentro federal por la soberanía en Paraná, y en la comisión del taller que participé, compañero del Foro Patriótico Eduardo Olbaldi habló acerca de que la dictadura militar del 76 dobla el codo de la entrega del país. O sea que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo y penando y sufriendo es porque esa dictadura pasó. La búsqueda de comprender mejor lo de el intendente Cartier, esa corriente antigolpista que vos estás contando, es para entender un poco este presente de tantas cosas que nos faltan, nos han quitado, industria que no tenemos. Y ¿nos podés contar alguna de las cosas? Vos recién hablabas del desarrollo de la organización de los obreros, pero ¿podés contarnos cómo era los argentinos, de qué disponíamos en ese momento, antes del golpe de Estado? ¿Cómo eran las fábricas? ¿Cómo eran los recursos? Bueno, primero hay que entender que en La Plata había fábricas, por ejemplo, ahí en su zona estaba la textil, muy grande era la textil, con miles de obreros. Después en Ensenada tenías astilleros, tenías YPF en Bedizo, más dos frigoríficos primero, después uno se fue, quedó el Swift, antes se había ido el Armour, y había muchas fábricas petroquímicas, y cada uno de esos grandes conglomerados obreros por fábrica, hablemos de miles de obreros, ¿no? Estamos hablando de un astillero de 4.000 obreros, un frigorífico de 4.500 obreros, hablemos de un YPF de 2.500 obreros, hablemos de propulsora de 1.000 obreros, bueno, miles y miles de obreros ocupados en 8 horas y media de trabajo diario, con sábado inglés, con todas las peleas por quedar en mejores condiciones para llevar el pan a su casa, y con un trabajo, no con 2 trabajos o 3 trabajos cada uno como ahora, como por ejemplo los obreros ahora que trabajan y después se hacen una changa de Uber porque no les alcanza para nada. Hablando de obreros que están, ya ni digo de obreros que están perfectamente en regla, y no digo de aquellos que monotributistas y demás. Esa era la situación. Esos obreros se habían organizado en cuerpos delegados y comisiones internas, y pelearon permanentemente, y pelearon también contra ese golpe de Estado que se venía. Todo el 75 y los principios del 76, antes del golpe del 24 de marzo, fueron plagados de esas luchas, y muchas de esas asambleas se declararon. Yo participé en una, en el frigorífico Swift, que se declaró contra el golpe de Estado. Los obreros a mano alzada. Los obreros en las grandes, gigantescas asambleas. Me recuerdo la del frigorífico, que fue en el patio grande, apenas entrabas, había un gran patio, una asamblea de más de 2.000 o 3.000 obreros, que se definió perfectamente, específicamente, la lucha contra el golpe, a pesar del sindicato, que era un sindicato que tenía, que era partidario, pero del golpe de Estado, partidario de terminar, como decían ellos, con este gobierno infame, que cualquier cosa que venga será mejor que esto. Esa era la cantinela de ese momento. Cualquier cosa que venga es mejor que esto. Una cosa realmente, obviamente que no iba a venir otro gobierno. Cuando hablaban de eso, hablaban de un gobierno militar. Nosotros veníamos de varios gobiernos militares, recordemos que son Ganía, Levington, Lanusse y luego Perón, Isabel Perón.
Eso está muy bien explicado, muy bien contado, toda la etapa en el libro de Julio González sobre el golpe de Estado. Julio González es un era el secretario técnico de Perón y luego de Isabel Perón. Es muy interesante para leerlo porque muestra todo. Hay que tener en cuenta que Julio González era el secretario técnico, iba con Isabel en el helicóptero, luego los ponen presos a los dos. Isabel estuvo entre 5 y 6 años detenida, y Julio González estuvo 7 años preso durante la dictadura, ¿no? Digo, para entender el valor de esos hombres y esas mujeres, porque a veces uno no tiene en cuenta o se deja llevar por cosas que se dicen cuando en realidad han sufrido enormemente y han luchado por la patria hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Otro capítulo negado. Isabel como sí. Julio González viven. Otro capítulo negado de la historia reciente, que ocultado también, y a esto iba mi nueva pregunta, porque bueno, de esto se conoce poco, ¿no? La cárcel que sufrieron Isabel, Julio González. Ahora, mi pregunta ahora es, ¿por qué ahora, Marcos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué 50 años? ¿Por qué no a los 30? ¿Por qué no a los 40? ¿Por qué no a los 20? ¿Por qué hoy, en este momento, con fuerza quiere salir a la luz esta verdad? Vos sabés que yo lo que creo personalmente, no lo tengo comprobado, tendría que hablar con la hija. Yo creo que la hija de Cartier y la nieta del otro hombre que fue acribillado también en ese auto, son las principales impulsoras de esto. Está claro que el intendente Alac jugó un papel, pero yo supongo, estoy tratando de ver si podemos hablar con ella, con la hija de Cartier, para ver por qué se dio esto. Yo creo que el peronismo necesita hechos así, tratar de reivindicar aquella pasión peronista para volver a colocarse en el ruedo y salir de las miserias de la actual política, ¿no? Es decir, es muy necesario, así como yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque hoy el teniente coronel Adolfo César Filippo comienza a ser una parte rica de la historia peronista, porque claro, en el 56 en La Pampa, en esa revolución triunfante para devolver a los civiles que tenían el gobierno en el golpe que habían caído o los habían sacado del gobierno en el 55, la dictadura, y luego en el 56 en La Pampa los volvieron a poner en su lugar, tanto al gobernador como los intendentes, concejales y demás. El pueblo de La Pampa, en una demostración muy clara de lo que es posible hacer cuando te unís, cuando tenés un objetivo claro, cuando sos democrático y no dictatorial, ¿no? Bueno, sí. En ese sentido también quiero decir, para que no se me pase, que el principal objetivo de la dictadura fue destruir esos cuerpos delegados. Yo tengo una sola prueba principal. El mismo día del golpe, en Córdoba, fueron a buscar a la casa donde vivía a René Salamanca y nunca más apareció. Esa es la demostración más clara y más evidente de cuál era el principal objetivo que persiguió la dictadura. Luego vino, digamos, que era destruir toda la organización obrera. Luego vino entonces a continuidad toda la entrega, porque ese SWIFT, que era del Estado, pasó a ser luego de una empresa privada. Yo trabajé mis últimos tiempos en el SWIFT con una empresa privada que te sometía a una superexplotación con ritmos de producción enormes, y se producía allí la carne para enviar a Rusia, que era el ejército que había invadido el nuevo
imperialismo en el mundo que había invadido países y necesitaba esas carnes enlatadas para la guerra. Esa fue la nueva aparición, digamos, fue cómo se comenzó, como dice el Baldi, cómo se comenzó a transformar la Argentina en un país que trabajara para el imperialismo y no para su propio pueblo. Y Marco, yo por mi parte, para terminar las preguntas, porque vos podés explayarte en lo que quieras, en la memoria de personas como Cartier, de estas personalidades que también nombraste, y las que debiéramos reflejarnos para conocer un poco más de nuestro pasado y entender este presente, ¿qué tipo de actividades hay en el corto plazo? Como para que poder ir difundiéndolas y que la audiencia vaya conociendo. Bueno, vos decís en el sentido de Cartier, no conozco qué otra cosa se va a hacer. Sé que ahora en esto se hizo un libro, se editó un libro que tiene un capítulo que ha hecho la Comisión por la Memoria, otro capítulo ha hecho la universidad con sus profesores de historia, y otro capítulo tiene la municipalidad con su con todo lo que Cartier había realizado. No conocemos el libro porque todavía no lo van a imprimir en unos 10 o 15 días, dijeron. Apenas sacaron unos pocos ejemplares para regalar, así que no sé cómo será lo de Cartier, cómo seguirá, aunque yo sinceramente aspiro a que su hija se transforme, digamos, en la promotora de la línea patriótica y antigolpista de su padre, ¿no? Y que ahora sí pueda desarrollar un trabajo en esa dirección. Yo espero eso. Después los otros muertos en la lucha antigolpista han tenido sus homenajes cada año desde el momento en que los asesinaron hasta 2025, y lo seguirán haciendo de por vida, y seguirán sus compañeros, camaradas, haciendo toda la lucha necesaria para que su pelea no sea en vano y no quede trunca. Siempre seguirán luchando para reivindicar aquella pelea antigolpista, aquella pelea por una Argentina mejor, por un mundo mejor, por una Argentina libre del imperialismo, los terratenientes, libre de los que explotan en el campo, de los que explotan en la fábrica, y por una Argentina de pleno empleo, con fábricas abiertas, con suspensión del pago de la deuda para usar esa plata en recuperar un país que es sumamente rico, pero que está en manos de muy pocos, y bueno, que no podemos avanzar, ¿no? Bueno, por mi parte, ¿algo más que te haya quedado por decir, Marcos? Creo que por lo menos en esta primera entrega está